Hola amigos de mi Excel. En este video te voy a enseñar cómo calcular un promedio ponderado y veremos que hay una diferencia importante respecto del promedio aritmético. Para eso nos vamos a valer del siguiente ejemplo. En esta hoja de cálculo tenemos unos análisis de pH que se generan a partir de un compuesto de unas muestras. Cada uno de estos números corresponde a las submuestras que componen la muestra total que origina este pH final para cada día. Entonces lo que pretendemos es obtener un promedio ponderado que, como su definición lo indica, no es más que un conjunto de datos que tiene un peso dentro del rango. ¿Cómo se obtiene? Multiplicando cada uno de los datos por su ponderación o peso para luego sumarlos. Y después de sumar estas cantidades, se divide entre la suma de los pesos. ¿Cómo se haría en Excel? Bueno, vamos a obtener promedio ponderado por mes. En Excel sería suma producto. Y aquí lo que hacemos es multiplicar el valor del mes toda la columna de mes que sea igual a el mes buscado. Multiplicamos esto por número de muestras del compuesto por los datos de pH. Y aquí estaría la primera parte, es decir, el numerador. ¿Qué hemos hecho hasta acá? Sumar cada número de muestras del compuesto por su análisis, su pH. Y podemos arrastrar hasta aquí. Y ahora vamos a generar o a calcular el denominador, que no es más que sumar puntos y el rango el criterio sería el mes, es decir, el primer argumento es el rango de los meses y luego el criterio pues es el rótulo del mes que quiero buscar. Y finalmente me pide un último criterio que es el rango suma, que en este caso sería número de compuestos, o sea, los pesos. Voy a sumar los pesos. Cierro y lo que hago es arrastrar la fórmula. Y finalmente, como lo indica, se divide la suma ponderada entre la suma de los pesos. Y lo que basta es dividir la suma de los ponderados entre la suma de los pesos. Esta es la forma como lo haríamos en Excel. Ahora, ¿cómo lo haríamos en Power BI? Vamos a verlo. Lo primero que haremos es cargar los datos. Esta información está en un libro, en una hoja de cálculo de Excel. Acá en esta tabla vamos a transformar datos para que nos llegue a Power Query. Cambiamos el nombre de la tabla. Se va a llamar pH. Y aquí quiero eliminar esta columna de los meses porque pues lo vamos a hacer con nuestra tabla calendario. Ya podemos cerrar y aplicar lista de tabla. Insertamos una nueva tabla. Y yo por aquí la tengo, es una tabla calendario. Y se va a llamar calendario. Y lo único que voy a cambiar es, voy a poner el mínimo y el máximo de mi tabla de hechos, que serían pH, pero el campo fecha
acá también en el máximo. Fecha. Ok. Y automáticamente ya tengo mi tabla calendario. Ahí está. Voy a la vista del modelo y lo que hacemos es decirle a la tabla, clic derecho, marcar como tabla de fechas, lo activo y busco el campo de las fechas. Es decir, para que esto funcione y lo pueda marcar como tabla de fechas, el campo debe tener valores únicos. Ya quedó marcado como tabla de fechas, ahora genero la relación entre las dos tablas, date, y aquí con mis fechas, y se establece la relación de 1 a muchos, es decir que de la tabla calendario yo filtro hacia la tabla de PHs. Con eso ya establecido, vamos a generar nuestras medidas, y para eso voy a generar una tabla donde pueda ubicar las medidas. Cargo la tabla. Aquí se me genera una columna porque todavía no he generado ninguna medida. Vamos a crear nuestra primera medida, que va a ser el promedio aritmético. Y lo vamos a hacer con la función average. Y el campo sería pH, serían los pHs. Y ya podemos eliminar esta columna, eliminar el modelo. Y ahorita sí vamos a generar nuestra medida para calcular el promedio ponderado. Promedio ponderado. Y para esto vamos a usar una función denominada sumx, que es una función iteradora, es decir, va a ir fila a fila haciendo el cálculo, pero dentro de esta medida. Entonces vamos a usar sumx. Lo primero que me pide es una tabla, add enter para bajar una línea, y la tabla va a ser la tabla de pH. Luego viene la expresión, entonces aquí vamos a generar el numerador, que sería el número de muestras del compuesto por el pH, es decir, los análisis de pH. Y aquí tendríamos el numerador. Pero entonces para dividir vamos a utilizar la función divide, y me pide un numerador, denominador y un resultado alternativo. Ya tengo el numerador, que es esta primera parte, entonces coma para ingresar el denominador, que sería sum de el número de muestras del compuesto, y ya cerramos y tendríamos nuestra medida para calcular el promedio ponderado. ¿Cómo lo podemos observar? Bueno, vamos a utilizar una tabla, y de nuestra tabla calendario vamos a usar el mes, y vamos a usar las dos medidas que acabamos de crear, tanto el promedio aritmético como el promedio ponderado. Vemos que hay diferencias entre los dos tipos de promedio, pero vamos a comparar con lo realizado en Excel. Vemos que los resultados son iguales: 8, 10, 7, 85 y 6.56, 6.56. Y aquí vamos a darle un poquito más de tamaño a esta fuente. Ahí está. Listo. Como vemos, hemos calculado ya se ha calculado el promedio ponderado, que es mucho más robusto porque tiene en cuenta los pesos relativos. Tiene en cuenta los pesos relativos de cada muestra de cada día, y pues en ese sentido las muestras con mayor número de las muestras o los análisis con
mayor número de muestras del compuesto, pues van a tener mayor peso dentro del ponderado total por mes. Esa es la lectura que haríamos acá. Esto es lo que tengo para compartir. Si te gustó, si te pareció importante, no dudes en darle me gusta al video y suscríbete si aún no lo has hecho. Gracias.